Hechos 19 dice: Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta, y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo le sobrevino un éxtasis, y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Oremos. Padre, gracias por la bendición de poder compartir una vez más la palabra de Dios. Ayúdame a llegar a las personas que lo necesiten, Señor, y ayúdanos a transformar nuestra vida y nuestro carácter para formar uno conforme al que necesitamos para entrar en el cielo. Perdona nuestros pecados y gracias porque escucha nuestra oración. En el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones, gracias una más por acompañarme. Mi nombre es Naín Hernández y quería analizar en este tercer video de Importa lo que comemos. Este es nuestro tercer video sobre las comidas y quería analizar un pasaje de Hechos 10 donde dice la Biblia que él tuvo una visión donde miró toda clase de animales inmundos y escuchó una voz que le dijo: levántate, mata y come. Y él dijo: Señor, nunca he comido ninguna cosa inmunda. Y la voz le dijo: lo que yo limpié, no lo llames tú común o inmundo. Quería analizar ese pasaje y explicárselo, pero para eso me gustaría entender un poco el contexto de lo que está sucediendo. Y voy a referirme a una historia que se encuentra en el libro de los Reyes. Pero me gustaría que antes que digas: ¿pero qué tiene que ver esa historia con lo que estamos hablando? Por favor, escucha el video completo para que podamos entender qué es lo que está sucediendo. Porque como dije en los videos anteriores, los contextos de la historia nos van a dar una gran luz para poder entender lo que la Biblia dice. Primera de Reyes, capítulo 12, el versículo 1 dice así: Roboam fue a Siquem, porque todo Israel había venido a Siquem para hacerle rey. Y aconteció que cuando lo oyó Jeroboam, hijo de Nabat, que aún estaba en Egipto, a donde había huido delante del rey Salomón, y habitaba en Egipto, enviaron a llamarle. Vino pues Jeroboam y toda la congregación de Israel y hablaron a Roboam, diciendo: Tu padre agravó nuestro yugo, mas ahora disminuye tú algo de la dura servidumbre de tu padre y del yugo pesado que puso sobre nosotros, y te serviremos. Y les dijo: Idos y de aquí en 3 días volved a mí. Y el pueblo se fue. Entonces el rey Roboam pidió consejo a los ancianos que habían estado delante de Salomón su padre cuando vivía, y dijo: ¿Cómo aconsejáis vosotros que responda este pueblo? Y ellos le hablaron diciendo: Si tú fueres hoy siervo de este pueblo y los sirvieres, y respondiéndoles buenas palabras les hablares, ellos te servirán para siempre. Pero él dejó el consejo que los ancianos le habían dado y pidió consejo de los jóvenes que se habían criado con él y estaban delante de él. Es bien importante esto que vamos a entender, porque dice de que este rey que se llamaba Roboam vino al pueblo y le dijo: nosotros te vamos a servir si disminuyes el yugo que tu padre puso. Pero dice la Biblia de que él pidió consejo a los ancianos y los ancianos le dijeron: hazle caso, disminuye el yugo. Pero él no escuchó la voz de los ancianos y fue a preguntarle a los jóvenes. Y los jóvenes le dijeron: dile a este pueblo: si mi padre fue duro, yo voy a ser más duro todavía. Entonces, ¿qué sucedió? Dice la Biblia de que Israel se dividió y una parte de Israel decidió poner a Jeroboam. El reino de Israel se dividió después del reinado de Salomón. La división ocurrió debido a la tensión entre las tribus del norte y las tribus del sur, así como a la dureza del gobierno de Roboam, hijo de Salomón. Como resultado, las 10 tribus del norte se separaron y formaron el reino de Israel, también conocido como el reino del norte, mientras que las tribus de Judá y Benjamín permanecieron leales a Roboam
y formaron el reino de Judá, también conocido como el reino del sur. Bueno, en el reino del sur quedó Roboam, que solamente era la tribu de Judá y Benjamín. Y en el reino del norte colocaron como rey a Jeroboam. Y entonces existió una división entre el reino del norte y el reino del sur. En el reino del norte, la capital del reino del norte fue Samaria. No sé si a lo mejor hemos escuchado hablar de los samaritanos. Incluso la Biblia cuenta una parábola del buen samaritano. Los judíos se empezaron a crecer con la enemistad entre el pueblo, entre el rey del norte y el rey del sur. Entonces empezaron a existir unas divisiones entre ellos. Y Samaria, si ustedes pueden leer en la Biblia, en la palabra de Dios, la historia de la mujer samaritana que vino al pozo, dice de que venía a traer agua al pozo y encontró a Jesús. Y es bien importante que nosotros entendamos de que había una rivalidad entre ellos. La capital del reino del sur se llamaba Jerusalén. Entonces, cuando la Biblia dice que ellos fueron llevados prisioneros, cautivos, y a las tribus de Judá se les permitió regresar y construir el templo de Jerusalén, que fue el templo en el que estaba Jesús cuando Él vino. Y entonces las otras tribus que fueron esparcidas sobre la tierra quedaron esparcidos, divididos, ellos ya no regresaron. Se mezclaron entre los gentiles, digámoslo. Entonces el pueblo, si ustedes leen la historia de la mujer samaritana, dice así. Está en San Juan, el libro de San Juan 4 y el versículo 9 dice así. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo un judío, me pides a mí de beber, que soy una mujer samaritana? Porque los judíos y los samaritanos no se tratan entre sí. Le respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y Él te daría agua viva. Es bien importante que nosotros veamos que existía una rivalidad entre ellos. Y hay algo bien importante que decía aquí esta mujer samaritana, le dije, versículo 15. La mujer le dijo: Señor, dame de esa agua para que yo no tenga sed y no venga aquí a sacarla. Versículo 19. Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís: en Jerusalén es el lugar donde se debe de adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis a lo que no veis, nosotros adoramos lo que vemos, porque la salvación viene de los judíos. Los judíos habían creído, o se estaban creyendo mejor que todos. O sea, la promesa de que el Salvador iba a venir de la tribu de Judá, todos los israelitas la conocían, pero ellos empezaron a creerse especiales. ¿Has conocido personas así? Muchas veces nosotros tendemos a creer de que somos mejor que otros. Yo voy a decir algo importante, hermanos, de cualquier iglesia que sea. El hecho de que Dios nos haya dado un mensaje especial no significa que somos mejor que los demás. Dios nos ha dado un mensaje especial que llevarle al mundo, pero ese mensaje no nos hace mejores. Dios nos ama a todos por igual. Y se habían revuelto o mezclado, mejor dicho, las tribus de Israel del norte entre los gentiles y los judíos. Como ellos volvieron y reconstruyeron el templo, de hecho la capital del reino del norte se llamaba Samaria y la capital del reino del sur se llamaba Jerusalén. Entonces ellos volvieron, reconstruyeron el templo y se creían mejor que los otros. Nunca era para un judío bueno acercarse a un samaritano
o hablarle incluso a una persona que era gentil. Y bajo este contexto se escribe Hechos 10, y quiero que vayamos ahí. El libro de los Hechos, el capítulo 10, dice así: Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana. Este hombre era un soldado romano, no era ni siquiera judío, ni siquiera era de las tribus de Israel esparcida. Pero vamos a notar algo bien importante. Dice el versículo 2: piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Aunque él no era judío ni era israelita de las tribus esparcidas, había conocido de Dios. Seguramente alguien de los que se quedaron entre los gentiles de las tribus de Israel que se esparcieron había aprendido de ellos. Y dice que era temeroso de Dios, piadoso, hacía limosna y toda su casa. Entonces dice la Biblia así, el versículo 3: Este vio claramente en una visión como a la hora 9 del día, en que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿Qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, y a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta, y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo le sobrevino un éxtasis, y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaba la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales, preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta, y llamando preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo: he aquí yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Y ellos le dijeron: Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios, que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó, y al día siguiente, levantándose, se fueron con ellos y le acompañaron algunos hermanos de Jope. Al otro día entraron en Cesarea, y Cornelio lo estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle, y postrándose a sus pies, adoró. Mas Pedro le levantó diciendo: levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido, y les dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado a Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Vemos de que la visión de Pedro no estaba refiriéndose sobre alimentos. Dios le muestra una visión con un simbolismo que tenía que ver con las relaciones que existían entre los judíos, los israelitas de la región del norte y del sur, y los gentiles, porque ellos creían de que nosotros no podemos juntarnos con otras personas que no sean de nuestra misma nación. Pero este versículo 28 dice: y les dijo:
vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado a Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Versículo 29. Por lo cual al ser llamado vine sin replicar, así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Y en el versículo 30 dice que Cornelio le explicó que él estaba en ayunas y a la hora 9 él vio que un ángel se le apareció y le dijo de que lo enviara por Pedro. El versículo 34 dice, entonces Pedro abriendo la boca dijo, en verdad comprendo que Dios no hace excepción de personas, sino que en toda nación se agrada el que le teme y hace justicia. Nosotros vemos de que Pedro entendió de que la Biblia no estaba refiriéndose a los alimentos. Dice la Biblia más adelante, y lo pueden leer, de que había caído el Espíritu Santo sobre estas personas. El versículo 3 del capítulo 11 dice de que los judíos se enojaron con Pedro y le preguntan esto, versículo 3, ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Entonces Pedro comenzó a contarles por orden lo sucedido, diciendo, estaba yo en la ciudad de Jope orando y vi un éxtasis, una visión, algo semejante a un gran lienzo que descendía, que por las 4 puntas era bajado del cielo y venía hasta mí. Cuando fijé los ojos, consideré y vi cuadrúpedos terrestres, fieras, reptiles y aves del cielo, y oí una voz que me decía, levántate, Pedro, mata y come. Y dije, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca. Entonces la voz me respondió del cielo por segunda vez, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y esto se hizo 3 veces y volvió todo a ser llevado arriba al cielo. He aquí luego llegaron 3 hombres a la casa donde yo estaba enviado a mí desde Cesarea, y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos 6 hermanos y entramos en la casa de un varón, quien nos contó cómo había visto en casa un ángel que se puso en pie y le dijo, envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo y toda tu casa. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Dice el versículo 17, si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo para que pudiese estorbar a Dios? Dice el 18, entonces oídas estas cosas callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Es bien importante que nosotros aprendamos. Tenían un concepto bien equivocado y muchas veces nosotros tenemos ese también, que creemos que porque pertenecemos a cierta religión somos más importantes que otros. Eso no es verdad. Hay muchas personas en otras iglesias, en muchas religiones, que son un tesoro especial para Dios. Y un día el Señor las va a traer a la verdad. Nosotros no somos mejores que los demás. Tenemos un mensaje especial que darle al mundo. Pero ese mensaje no nos hace especiales. No nos hace mejores que otros. Mucha gente, no, pero es que yo voy a tal iglesia y aquel está equivocado. También Dios ama a esas personas y un día les va a sacar del error. Es nuestro deber enseñar a otros. Y eso era lo que Dios estaba queriendo enseñarle a Pedro. Pedro, no llames inmundo a lo que yo limpié. Por esas personas también el Señor murió. Por esas personas también sufrió en la cruz. Tienes que ir y buscarle. Y esa es nuestra misión. Es nuestro trabajo como cristianos. Hablar a otros acerca de Jesús. Decirle a un mundo que perece de que todavía hay esperanza. Que nosotros tenemos una luz que dar, es cierto. Y la mayor importancia
que nosotros deberíamos de ser como cristianos es vivir lo que predicamos. Y voy a decir una cosa, hay muchas cosas que todavía tengo que cambiar, pero oro a Dios cada día para que me ayude y me dé la voluntad de hacerlo. No nos creamos especiales, no nos creamos mejor que los demás. Ahora, yo voy a decir algo. Si Dios piensa de que nosotros somos especiales, Él es el que va a decidir el regalo que nos va a dar al final de la historia, no nosotros. Dios nos ama y nosotros tenemos que aprender a vernos como hermanos todos. Tenemos que guiarnos por la palabra de Dios y enseñar a otros. Hay muchas cosas que no saben muchas personas que saben pero que no las comparten. Comparte acerca de Jesús. Háblale a los demás. Y como dije anteriormente, si estás descubriendo otra verdad que no sabías, ora a Dios. En el video anterior hablamos sobre Marcos capítulo 7. Y si Pedro hubiera entendido de que en Marcos 7 Jesús limpió todos los alimentos, no estuviera diciéndole al Señor, Señor, yo no he comido cosas inmundas. Él entendió exactamente lo que Jesús estaba queriendo decir. Y ahora él ha escuchado una nueva enseñanza que Dios le dio a través de una visión. Pero mucha gente se toma la Biblia como quiere. Por favor, leamos los contextos de la historia. ¿Por qué se está diciendo esas cosas? ¿A quién se le están diciendo? No permitas de que no te dejes llevar por lo que otros digan. Ora a Dios. Agarra tu Biblia y dile, Señor, quiero que usted me muestre. Porque mucha gente solo pregunta a personas que no tienen una base en lo que la Biblia dice. Dile a cualquier persona, muéstrame con la Biblia lo que tú crees, lo que tú dices. Ahí está la clave en la palabra de Dios. Y siempre con oración. No te cierres en tu conocimiento, en tu razonamiento. Ve de rodillas al Señor, toma tu Biblia y dile, Señor, es verdad eso. Es verdad eso que escuché, es verdad eso que me dijeron, es verdad eso que me enseñaron. Ayúdame a entender su palabra. Mi nombre es Nain Hernández y que Dios te bendiga.